Amigos de Olor a Farándula, prepárense para una inmersión profunda en las cloacas de la televisión, donde la verdad se trocó en mercancía y la libertad de expresión, en un peligroso acto de rebeldía. Lo que están a punto de presenciar no es una simple anécdota, es el escalofriante testimonio de cómo la sombra de la censura se extendió como una plaga, sofocando cada rincón de Mediaset y revelando un control férreo que trascendía las fronteras de una única productora. La meloteca que hoy rescatamos es un auténtico oromolí, un tesoro visual que corrobora aquello que muchos intuían pero pocos se atrevían a pronunciar. En un momento en que las confesiones de Antonio León y Lidia Lozano resuenan con la fuerza de un trueno, desvelando las presiones para no contradecir la docuserie de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Y la magnitud de aquella operación de manipulación se hace aún más patente. La prohibición de empatizar con Rocío Flores o Antonio David Flores no era un rumor, era una directriz, un mantra inquebrantable que, de ser desobedecido, acarreaba severas sanciones, como el castigo impuesto a Antonio Montero por su osadía. Este no era un simple control editorial, sino una dictadura narrativa que exigía lealtad absoluta. Pero, ¿qué sucede cuando este clima de terror se extiende más allá de los dominios de la fábrica de la tele, alcanzando formatos aparentemente ajenos a sus tentáculos? Nos adentramos hoy en los anales de Viva la Vida, el formato de fin de semana que precedió a Fiesta, ambos bajo la batuta de Emma García. A primera vista, un programa similar, pero con una diferencia crucial. Viva la Vida no pertenecía a Unicorn Content, sino a Cuarzo Producciones, y lo que en teoría debería haber garantizado una mayor autonomía y diversidad de opiniones. Sin embargo, la realidad, como veremos, fue abismalmente distinta. El plató de Viva la Vida se convirtió en un campo de batalla en pleno apogeo de la docuserie, un escenario donde convivían personajes como Terelu Campos, Isabel Rábago y Pilar Vidal. Este trío, fieramente leal al relato oficial, no dudaba en abalanzarse con una vehemencia desproporcionada sobre cualquiera que osara emitir un juicio disonante. Su defensa de la pareja se transformó en una embestida implacable, creando un ambiente tóxico donde la disidencia era rápidamente aniquilada. Marina Esnal y Diego Arrabal, hoy compañeros de plataforma, sufrieron en carne propia la brutalidad de este sistema, demostrando que la libertad de opinar en esa cadena era una quimera. Es en este contexto opresivo donde emerge Marina Esnal, una periodista que, y con una valentía inusual para la época, se atrevió a desafiar el dogma. Marina, cuya perspicacia y exclusivas son bien conocidas por quienes siguen su maravilloso canal, se erigió como una voz incómoda, una disidente en un coro de complacencia. Su paso por Viva la Vida fue breve y tras ver las imágenes que hoy analizamos, la razón de su fugaz estancia se vuelve escalofriantemente evidente. La verdad, para algunos, tenía un precio demasiado alto. El detonante fue su comentario sobre Fidel Albiac, un nombre que en aquel entonces y aún hoy parecía invocar un aura de intocabilidad y temor. Pilar Vidal, la directora de la sección de Crónicas de Sociedad de ABC, reaccionó con una furia desatada, con los ojos inyectados en una pasión que trascendía lo profesional, intentando desacreditar y manipular las palabras de Marina. Era una imagen grotesca, un clímax de la hipocresía donde la defensa a ultranza de una figura eclipsaba cualquier atisbo de periodismo objetivo. La cercanía y amistad de Rocío Carrasco y Fidel Albiac con sus contactos eran la clave, una red de lealtades que blindaba su narrativa contra cualquier crítica. En aquel torbellino de gritos e interrupciones, la voz de Marina Esnal se alzaba con dificultad, intentando denunciar las presiones y las supuestas amenazas que habían padecido otros compañeros. Sus palabras, que hoy resuenan con una lucidez profética, señalaban una verdad silenciada. Es que hay cosas que no puedo decir, porque no puedo decir, la gente se agarrará. La respuesta del panel, en lugar de escuchar, fue exigir pruebas, como si las advertencias y las maniobras en la sombra dejaran siempre un rastro documental. Se intentaba deslegitimar su testimonio, acusándola de no ser objetiva, sea un colmo de la hipocresía viniendo de personajes como José Antonio Avilés, cuya propia credibilidad estaba por los suelos. La situación escaló hasta un punto de no retorno. Emma García, la propia presentadora, interrumpió a Marina, alegando que no podía permitir que se dijeran cosas que pudieran ser objeto de demanda.
Esta advertencia, aparentemente neutral, era en realidad un golpe sutil pero devastador, una prueba irrefutable del miedo que rodeaba el nombre de Fidel Albiac. Era la mordaza definitiva, la confirmación de que la opinión disidente sería reprimida no ya por la productora, sino por la propia cadena. Un momento tenso y revelador donde la máscara de la objetividad caía para mostrar el verdadero rostro de la censura. Mientras tanto, Terelu Campos, con una soberbia digna de estudio, observaba a Marina desde su lado del plató, en silencio pero con una mirada desafiante, chateando en su teléfono móvil. Este gesto cargado de prepotencia hoy se nos presenta como un espejo del destino. ¿Recordáis el rapapolvo que recibió con Rocío Flores? El tiempo, implacable, siempre termina poniendo a cada uno en su sitio. Antes de continuar, déjame en los comentarios qué piensas tú al respecto de este ambiente de censura y desde dónde nos estás viendo. Queremos saber tu opinión, porque en olor a farándula, tu voz sí importa. Y si te está gustando este análisis profundo, no olvides suscribirte para no perderte ni un detalle de esta historia. Es vital que nos apoyes para seguir destapando estas verdades. La atmósfera en el plató se había vuelto irrespirable. La insistencia de Marina en que Fidel Albiac se maneja muy bien en la sombra desató un coro de negaciones histéricas, con Pilar Vidal y otras colaboradoras pintándolo como un hombre ajeno a la polémica, una víctima pasiva. La indignación era palpable. ¿Qué no quiere salir? Lo has dicho antes la propia Marina. Se está mucho mejor en la sombra. Se construía una narrativa donde el silencio de uno se convertía en el arma para acallar a los demás, aprovechándose de la ausencia para tejer una red de suposiciones que nadie podía rebatir sin ser atacado. Fue en este programa, en ese mismo plató, donde la cadena, aparentemente, permitió que se construyera un altar intocable para Rocío Carrasco y su esposo, mientras que cualquier periodista que insinuara una crítica se veía arrinconado, silenciado y finalmente advertido con amenazas legales. El espectáculo de la televisión se convertía en un juicio moral, donde no había espacio para los matices ni para la investigación periodística genuina. La objetividad era una palabra hueca, una ilusión que se desvanecía ante la primera voz que se atrevía a contradecir la versión oficial. La vehemencia con la que se defendía el mantra de la docuserie no era inocente. Era una estrategia, una campaña perfectamente orquestada para blindar una verdad única. La cadena, al plegarse a estas presiones, no solo traicionó la confianza de su audiencia, sino que sentó las bases de su propia decadencia. Aquellos programas, que deberían haber sido espacios de debate y pluralidad, se transformaron en un eco monocorde, una cámara de resonancia de una única versión de los hechos. El precio de esta ceguera institucional fue la credibilidad, un activo invaluable que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Neil Arison, tipo, capítulo, número, 1, título. El clima de terror y el precio de la verdad. Marina Esnal enfrenta el imperio. Contenido. Amigos de olor a farándula. Prepárense para una inmersión profunda en las cloacas de la televisión, donde la verdad se trocó en mercancía y la libertad de expresión, en un peligroso acto de rebeldía. Lo que están a punto de presenciar no es una simple anécdota. Es el escalofriante testimonio de cómo la sombra de la censura se extendió como una plaga, sofocando cada rincón de Mediaset y revelando un control férreo que trascendía las fronteras de una única productora. La meloteca que hoy rescatamos es un auténtico oromolí, un tesoro visual que corrobora aquello que muchos intuían, pero pocos se atrevían a pronunciar. En un momento en que las confesiones de Antonio León y Lidia Lozano resuenan con la fuerza de un trueno, desvelando las presiones para no contradecir la docuserie de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la magnitud de aquella operación de manipulación se hace aún más patente. Ni la prohibición de empatizar con Rocío Flores o Antonio David Flores no era un rumor, era una directriz, un mantra inquebrantable que, de ser desobedecido, acarreaba severas sanciones, como el castigo impuesto a Antonio Montero por su osadía. Este no era un simple control editorial, sino una dictadura narrativa que exigía lealtad absoluta. Pero, ¿qué sucede cuando este clima de terror se extiende más allá de los dominios de la fábrica de la tele, alcanzando formatos aparentemente ajenos a sus tentáculos?
Nos adentramos hoy en los anales de Viva la Vida, el formato de fin de semana que precedió a Fiesta, ambos bajo la batuta de Emma García. A primera vista, un programa similar, pero con una diferencia crucial. Viva la Vida no pertenecía a Unicorn Content, sino a Cuarzo Producciones, lo que en teoría debería haber garantizado una mayor autonomía y diversidad de opiniones. Sin embargo, la realidad, como veremos, fue abismalmente distinta. El plató de Viva la Vida se convirtió en un campo de batalla en pleno apogeo de la docuserie, un escenario donde convivían personajes como Terelu Campos, Isabel Rábago y Pilar Vidal. Este trío, fieramente leal al relato oficial, no dudaba en abalanzarse con una vehemencia desproporcionada sobre cualquiera que osara emitir un juicio disonante. Su defensa de la pareja se transformó en una embestida implacable, creando un ambiente tóxico donde la disidencia era rápidamente aniquilada. Marina Snal y Diego Arrabal, hoy compañeros de plataforma, sufrieron en carne propia la brutalidad de este sistema, demostrando que la libertad de opinar en esa cadena era una quimera. Es en este contexto opresivo donde emerge Marina Snal, una periodista que con una valentía inusual para la época se atrevió a desafiar el dogma. Marina, cuya perspicacia y exclusivas son bien conocidas por quienes siguen su maravilloso canal, se erigió como una voz incómoda, una disidente en un coro de complacencia. Su paso por Viva la Vida fue breve, y tras ver las imágenes que hoy analizamos, la razón de su fugaz estancia se vuelve escalofriantemente evidente. La verdad, para algunos, tenía un precio demasiado alto. El detonante fue su comentario sobre Fidel Albiac, un nombre que en aquel entonces, y aún hoy, parecía invocar un aura de intocabilidad y temor. Pilar Vidal, la directora de la sección de crónicas de Sociedad de ABC, reaccionó con una furia desatada, con los ojos inyectados en una pasión que trascendía lo profesional, intentando desacreditar y manipular las palabras de Marina. Era una imagen grotesca, un clímax de la hipocresía, donde la defensa a ultranza de una figura eclipsaba cualquier atisbo de periodismo objetivo. Y en la cercanía y amistad de Rocío Carrasco y Fidel Albiac con sus contactos eran la clave. Una red de lealtades que blindaba su narrativa contra cualquier crítica. En aquel torbellino de gritos e interrupciones, la voz de Marina Snal se alzaba con dificultad, intentando denunciar las presiones y las supuestas amenazas que habían padecido otros compañeros. Sus palabras, que hoy resuenan con una lucidez profética, señalaban una verdad silenciada. Es que hay cosas que no puedo decir, porque no puedo decir, la gente se agarrará. La respuesta del panel, en lugar de escuchar, fue exigir pruebas, como si las advertencias y las maniobras en la sombra dejaran siempre un rastro documental. Se intentaba deslegitimar su testimonio, acusándola de no ser objetiva, un colmo de la hipocresía viniendo de personajes como José Antonio Avilés, cuya propia credibilidad estaba por los suelos. La situación escaló hasta un punto de no retorno. Y Emma García, la propia presentadora, interrumpió a Marina, alegando que no podía permitir que se dijeran cosas que pudieran ser objeto de demanda. Esta advertencia, aparentemente neutral, era en realidad un golpe sutil pero devastador, una prueba irrefutable del miedo que rodeaba el nombre de Fidel Albiac. Era la mordaza definitiva, la confirmación de que la opinión disidente sería reprimida, no ya por la productora, sino por la propia cadena. Un momento tenso y revelador, donde la máscara de la objetividad caía para mostrar el verdadero rostro de la censura. Mientras tanto, Terelu Campos, con una soberbia digna de estudio, observaba a Marina desde su lado del plató, en silencio, pero con una mirada desafiante, chateando en su teléfono móvil. Este gesto, cargado de prepotencia, hoy se nos presenta como un espejo del destino. ¿Recordáis el rapapolvo que recibió con Rocío Flores? El tiempo, implacable, siempre termina poniendo a cada uno en su sitio. Antes de continuar, déjame en los comentarios qué piensas tú al respecto de este ambiente de censura y desde dónde nos estás viendo. Queremos saber tu opinión, porque en Olor a Farándula tu voz sí importa. Y si te está gustando este análisis profundo, no olvides suscribirte para no perderte ni un detalle de esta historia. Es vital que nos apoyes para seguir destapando estas verdades. La atmósfera en el plató se había vuelto irrespirable. La insistencia de Marina en que Fidel Albiac se maneja muy bien en la sombra desató un coro de negaciones histéricas, con Pilar Vidal y otras colaboradoras pintándolo como un hombre ajeno a la polémica, una víctima pasiva. La indignación era palpable.
qué no quiere salir? Lo has dicho antes la propia Marina, se está mucho mejor en la sombra. Se construía una narrativa donde el silencio de uno se convertía en el arma para acallar a los demás, aprovechándose de la ausencia para tejer una red de suposiciones que nadie podía rebatir sin ser atacado. Fue en este programa, en ese mismo plató, donde la cadena, aparentemente, permitió que se construyera un altar intocable para Rocío Carrasco y su esposo, mientras que cualquier periodista que insinuara una crítica se veía arrinconado, silenciado y finalmente advertido con amenazas legales. El espectáculo de la televisión se convertía en un juicio moral, donde no había espacio para los matices ni para la investigación periodística genuina. La objetividad era una palabra hueca, una ilusión que se desvanecía ante la primera voz que se atrevía a contradecir la versión oficial. La vehemencia con la que se defendía el mantra de la docuserie no era inocente. Era una estrategia, una campaña perfectamente orquestada para blindar una verdad única. La cadena, al plegarse a estas presiones, no solo traicionó la confianza de su audiencia, sino que sentó las bases de su propia decadencia. Aquellos programas, que deberían haber sido espacios de debate y pluralidad, se transformaron en un eco monocorde, una cámara de resonancia de una única versión de los hechos. El precio de esta ceguera institucional fue la credibilidad, un activo invaluable que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Si en el capítulo anterior desvelamos el asfixiante clima de censura que imperó en los platós de Mediaset, con Marina Esnal como la valiente voz que osó disentir, lo que hoy desenterramos es la culminación de esa ofensiva. Prepárense para presenciar un ajuste de cuentas en vivo donde la propia Rocío Carrasco se erige como verdugo de la libertad de prensa, en una demostración escalofriante del poder que ostentaba y de la impunidad con la que se movían sus defensores. El aire en el plató de Viva la Vida no era de debate, sino de sumisión forzada, un terror que hoy, con la perspectiva del tiempo, se antoja aún más grotesco. Tras el primer enfrentamiento de Marina Esnal, donde su osadía al criticar a Fidel Albiac fue recibida con una virulencia desmedida y advertencias veladas de demandas, la historia nos arrastra a un segundo episodio, aún más demoledor. Un par de meses después, en otra de sus colaboraciones en el mismo programa, Marina se encontró directamente en la diana de Rocío Carrasco. Ya no era un coro de colaboradores quienes la acallaban, sino la protagonista del relato oficial, quien, sin rodeos, le lanzó un mensaje que helaría la sangre a cualquier periodista independiente. El catalizador de esta confrontación directa fue un artículo que Marina Esnal había publicado en el periódico La Razón. El tema no era menor, la polémica apertura del Museo de Rocío Jurado en Chipiona, un asunto sensible y cargado de implicaciones. En aquel escrito, Marina, con su habitual rigor, habría abordado aspectos críticos de la gestión y los retrasos, quizás tocando fibras sensibles que el imperio Carrasco-Albiac no estaba dispuesto a tolerar. La narrativa oficial, impoluta y sin fisuras, no podía permitirse la más mínima grieta. Las imágenes revelan el momento exacto. Rocío Carrasco, con un semblante serio y una autoridad impuesta, se dirige directamente a la periodista. Sus palabras no fueron un ruego, sino una admonición pública, una advertencia apenas disimulada. Espero que ya en el día de hoy, que ya se va a hacer y se va a materializar la inauguración, la gente que quiere escribir semejantes chorradas, que se informen y que se informen bien, porque es mentira. Una declaración cargada de resentimiento que invalidaba de un plumazo el trabajo de una compañera sin aportar la más mínima refutación argumentada. La escena es un manual de cómo intimidar. Pilar Vidal, la misma que había atacado a Marina anteriormente, ahora se erigía en una suerte de reportera improvisada, sosteniendo el micrófono para su amiguísima Rocío Carrasco. Isabel Rábago, hay otra figura del núcleo duro defensor de la docuserie, asentía con vehemencia. ¿Qué me decís de la paradoja de estas periodistas que en otros contextos defendían con ahínco el feminismo, pero aquí se convertían en cómplices silenciosas de un ataque frontal a la libertad de una mujer periodista? Su feminismo, curiosamente, parecía tener límites muy definidos y selectivos, activándose solo cuando convenía a sus intereses o a los de sus allegados. La propia Marina Esnal, en su turno de palabra, intentó defender su postura.
matizando que no era su intención aguar la fiesta de la inauguración, sino simplemente contar las cosas tal como las había podido documentar. Hay que reconocer, Rocío, que creo que las cosas no siempre se han hecho bien, afirmó Marina, una frase que demostraba su integridad profesional frente al torbellino de la emoción. Pero sus palabras fueron nuevamente ahogadas por la intransigencia, por la negación categórica de una verdad incómoda. La respuesta de Rocío Carrasco fue lapidaria y se clavó como una estocada. Es mentira lo que has dicho de principio a 100. Y luego, la guinda, ese mensaje de despedida cargado de una toxicidad pasivo-agresiva. Marina, te mando muchos besos y te auguro un futuro fantástico. ¿Era un deseo sincero o una amenaza velada? ¿Una advertencia de que su futuro fantástico estaría fuera de la órbita de Mediaset por haber osado contradecir el relato oficial? La historia y la trayectoria posterior de Marina en esa cadena parecen darnos la escalofriante respuesta. Este episodio y el anterior son la prueba irrefutable de un modus operandi. La anulación de la voz disidente no necesitaba una prohibición explícita, bastaba con el acoso en plató, la advertencia de demandas y la deslegitimación pública por parte de la propia víctima del relato. Se creaba un ambiente donde autocensurarse se convertía en un acto de supervivencia, donde el miedo al mazazo demoledor de una denuncia judicial era más poderoso que cualquier directriz explícita. La cadena, al permitirlo, se convirtió en cómplice de un sistema opresivo. Marina Snall, a pesar de todo, mantuvo la dignidad y la coherencia, virtudes que le valieron su efímero paso por Viva la Vida. Su valentía, al enfrentarse a una maquinaria de poder tan bien engrasada, merece ser reconocida y recordada. Otros, como Diego Arrabal, también padecieron las consecuencias de cuestionar aquello que era intocable, demostrando que la dictadura narrativa se extendía sin piedad por todos los rincones televisivos. Aquellos eran tiempos oscuros para la libertad de información en la llamada telebasura. ¿Y qué pasó con los defensores de aquel mantra inquebrantable? Las tornas han cambiado. Terelu Campos, que entonces miraba con soberbia y chateaba impunemente, ha visto cómo el tiempo le ha pasado factura, enfrentándose a realidades que antes defendía o ignoraba con prepotencia. Pilar Vidal e Isabel Rábago, con su virulencia característica, hoy ya no ocupan las mismas sillas en Mediaset, buscando refugio en la competencia. El circo televisivo, como el karma, a veces termina por ajustarle cuentas a sus propios actores. La soberbia de entonces ha dado paso a un exilio, o al menos a un reposicionamiento. Este laberinto de la censura, esta campaña sistemática de silenciamiento, dejó una herida profunda en la credibilidad de Mediaset. No fue solo Sálvame, no fueron solo los programas de la fábrica de la tele, fue la cadena entera, que permitió que la polarización y la manipulación se convirtieran en su seña de identidad. Y pues la verdad es un bien escaso en la televisión, y cuando se sacrifica por intereses partidistas, el público termina por abandonarla. La audiencia, al final, siempre busca la autenticidad, por muy cruda que ésta sea. La gente, por lo general, no es tonta. Las imágenes que hemos rescatado de esta meloteca son un testamento sombrío, una prueba irrefutable de que la televisión, a veces, se convierte en un instrumento de propaganda, donde las voces que desafían el relato oficial son silenciadas sin miramientos. Este es un legado de intolerancia que tardará mucho en cicatrizar, si es que alguna vez lo hace. La libertad de prensa, esa piedra angular de cualquier sociedad democrática, fue pisoteada en aras de una narrativa única, y las consecuencias se pagan hoy día. El descenso de audiencia de aquellos años no fue casualidad. La historia de Marina Snall es un recordatorio de que la valentía de un solo individuo puede resquebrajar el monolito de la censura. Su resistencia, aunque costosa, sembró una semilla de duda que, con el tiempo, ha florecido en la verdad. Si estas historias de poder, intriga y el incansable pulso por desenterrar la verdad resuenan contigo, te invitamos a unirte a la comunidad de Olor a Farándula. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y forma parte de quienes no se conforman con las narrativas impuestas, sino que buscan la verdad detrás del telón, porque juntos podemos seguir desentrañando los enigmas más oscuros del espectáculo. La verdad, al final, siempre encuentra su camino y nosotros